De hoy por la tarde, si Dios me permite, estaré subiendo el mensaje del día viernes. No estoy en las redes sociales, llevo 3 días sin redes sociales, sin Facebook, sin Instagram. Lo único que estoy haciendo, y si Dios me dice que lo siga haciendo, es subir los videos al YouTube. No tengo el WhatsApp, no tengo el Facebook, no tengo el Instagram. Hay algo que yo estoy con Dios, amén. Así que no habrá manera de que yo le avise en Facebook que ya está el mensaje. Quizás lo haga mi esposa o mi hija, pero no, si usted me envía mensajes por Messenger, no los veo. Llevo 3 días porque hay algo que estaba ocurriendo conmigo, amén. Así que bueno, Dios es bueno. Así que usted va a decir, ¿cómo lo hace? Desde que dejé el WhatsApp, el Facebook y el Instagram, me siento más libre todavía, amén. Me siento gozoso, amén. Así que bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. El mensaje del día domingo ya está en YouTube, solo que no es apto para cristianos sensibles o de cristal. Amén. Así que si usted es muy sensible o se quiebra con una palabra dura, no la vea. Pero si usted es una persona que quiere crecer y madurar, le aconsejo que la vea. Amén. Así que el del día viernes también, Dios trajo una palabra. El día viernes solo vino una persona al culto, pero fue más que suficiente. Amén. Bueno, y mi familia siempre ha estado conmigo. Pero quien vino ese día se llevó una palabra y ya usted la estará viendo, si Dios nos permite, hoy en la tarde vamos a subirla. Amén. Así que bueno, hoy quiero compartirles porque ¿cuántos saben que Dios nos quiere llevar a una dependencia de Él, a un crecimiento, a una madurez? ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios nos quiere llevar a algo más. La vida del cristiano es una vida que se tiene que desarrollar continuamente. ¿Me entiende? Hace mucho tiempo, no sé si ya están grabando, ¿no? Pero hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo he querido traer un mensaje que tiene que ver con el proceso del águila, el águila. Quienes estudian, no sé, la naturaleza, una de las cosas bien extraordinarias en las águilas es que son animales que siempre tienen una exigencia, por así decirlo. ¿Usted sabía que cuando el águila pone sus huevos, los lleva a la cima más alta, donde nadie los puede alcanzar? Y cuando lo empieza a construir, lo primero que hace es que el nido está construido con espinas. Le pone material duro, cosas, por si algún depredador quiere llegar, tiene obstáculos. Y después lo recubre con zacate y todo eso, para que cuando nazcan los aguiluchos nacen sin plumas. Naturalmente, si nacen y no hay nada que los proteja, esas espinas les lastimaría. Cuando los aguiluchos van creciendo, van creciendo, la mamá empieza a remover con lo que cubrió el nido para que las espinas incomoden al aguilucho y se vea obligado a volar. ¿Sí? Y yo lo he aprendido en estos poquitos años, que cuando Dios nos quiere llevar algo, nos empieza a quitar aquello que nos ha estado permanecer en la comodidad. Y empiezan cosas como a picar. Entonces el águila, cuando la mamá águila ve que el aguilucho no quiere por su propia cuenta, le remueve todo y el aguilucho ya no puede estar ahí. Es empujado. Y el águila muchas veces la mamá águila agarra el aguilucho, lo lleva hasta arriba y lo suelta en el aire
para que el aguilucho empiece a volar. Si la mamá águila ve que el aguilucho no puede, avanza y se pone debajo de él y lo vuelve a llevar, y así. Ese es el primer proceso del águila. El segundo proceso del águila viene en su vejez, cuando el águila ya es vieja. El águila, si quiere rejuvenecerse, tiene que ir a lugares arriba donde no pueda nadie alcanzarlo, y allá entra en un proceso. Lo primero que hace, como el pico con el paso de los años se va torciendo, ya no está apto para desgarrar su presa, y entonces lo que hace es que busca una piedra fuerte y empieza a golpearse el pico hasta rompérselo. Una vez que se rompe el pico, le crece un pico nuevo como cuando era más joven. Una vez que tiene un pico nuevo, empieza a arrancarse las plumas y empieza a arrancarse las garras para que le nazca nuevo. Y entonces en muchas ocasiones la vida del cristiano es como la del águila, un proceso primero para salir del conformismo y otro proceso para renovarnos. Pero la vida del cristiano es una vida de continuo crecimiento. ¿Me entiende? Hemos sido llamados a crecer. Cualquier cristiano que ame el comodismo, el conformismo, no va a poder avanzar. Dios no nos diseñó para ser gente conformista. Dios no nos diseñó para vivir en la comodidad. Dios nos diseñó para algo más. ¿Me entiende? Entonces, la semana pasada veíamos acerca de la gente responsable y la gente que no es responsable. Y hoy quiero hablarle, y el mensaje de hoy se llama: en la soledad estarás acompañado. Ese es el mensaje de hoy: en la soledad estarás acompañado. Y no me voy a enfocar en la soledad del alma, sino en la soledad que Dios nos empuja para algo glorioso. Amén. Y por favor, quiero que tome su Biblia y vaya al Nuevo Testamento, por favor. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. Lea conmigo el versículo 9 y el versículo 10, ahí donde está usted sentado. ¿Ya lo tiene? Leemos en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: procura venir, ¿qué? A verme. Versículo 10. Porque Demas me ha, ¿qué? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Gloria al Señor. No pierda esa cita bíblica, ya hemos orado. Y quiero compartirles acerca de este momento en el que Dios nos lleva. Y lo primero que le quiero compartir es que yo creo que a nadie le gustaría enfrentar un momento difícil solo, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría pasar un momento complicado solo. ¿O a alguien le gustaría estar solo cuando reciba una mala noticia? No. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría estar solos. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 dice: procura venir pronto a verme. Pablo en ese momento estaba preso en Roma. ¿Sí? Pablo estaba ahí porque había sido denunciado, ¿verdad?, por mucha gente, y lo habían trasladado a Roma y estaba preso.
Estaba preso por causa del evangelio. El apóstol Pablo, ustedes y yo sabemos que era un hombre de mucho carácter, de un hombre de grandes experiencias sobrenaturales con Cristo, un maestro de la ley, un hombre instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Pero el apóstol Pablo era un hombre honesto en su persona, porque en distintos pasajes vemos que abre su corazón con ciertas personas. Entonces, aunque él era un hombre de carácter, él era un hombre fuerte, él era un hombre que había tenido experiencias con Cristo, le envía una carta a su siervo Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Cuando usted lee eso, ¿qué se imagina? Que tenía ganas de tener la compañía de alguien. Dice: procura venir pronto a verme. Pablo, aunque era un hombre fuerte, Pablo, aunque era un hombre de carácter, Pablo, aunque había vivido experiencias como haber sido llevado 14 años atrás al cielo, ver y escuchar cosas inefables, aún siendo el hombre que era, abrió su corazón y le dijo a Timoteo: si puedes venir pronto, ven a verme. Porque la verdad es que, mis amados hermanos, yo creo que a nadie le gustaría vivir un momento difícil o pasar un momento difícil solo o sola. Yo creo que en algún momento todos nos gustaría recibir la ayuda de alguien, la visita de alguien, el mensaje de alguien. Porque de alguna manera yo creo que aunque seamos fuertes y aunque tengamos carácter y aunque seamos gente madura, de alguna manera en nuestro interior necesitamos a veces la ayuda de alguien. ¿Me entiende? Sí, sin embargo, aunque nos gustaría la ayuda de alguien o la compañía de alguien en los momentos difíciles, hay una causa por la cual somos llevados a la soledad o al aislamiento. Yo quiero que este mensaje lo guardes en tu corazón, lo atesores. Hay una razón por la cual Dios te va a aislar de los demás. Hay una razón por la cual Dios te va a llevar a la soledad, a un lugar aparte. Hay una causa por lo cual los demás te darán la espalda. Hay una razón. Y esto nos debe llevar a nosotros a la madurez. Amén. Número 2, la soledad viene para saber con quién cuentas y con quién no cuentas. La soledad tiene una causa. Cuando Dios te aísla, es para que puedas saber con quién cuentas y con quién no cuentas. Hay una razón. Dios te quiere llevar a la madurez. Dios te quiere llevar a la dependencia. Y Dios tiene que abrirnos los ojos para que nada más centremos nuestra mirada en Él. En el versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y menciona a Crescente y menciona a Tito, pero ellos habían sido encomendados, habían ido a cumplir una encomienda de parte de Pablo. Pero Demas, que era un discípulo, un hombre que había caminado con ellos, en el momento de la dificultad del apóstol Pablo dice que lo desamparó, lo abandonó, porque Demas prefirió amar el mundo. ¿Me entiende? Prefirió amar el mundo. Entonces, este punto dice que la soledad te hará ver con quién cuentas y con quién no cuentas. ¿Sabes por qué?
Porque cuando atravesamos una dificultad, ahí conoceremos quién está contigo y quién no. Habrá gente que te diga, cuenta conmigo, pero a la hora de la aflicción no estará contigo. Habrá gente que te diga, cuentas con mi apoyo, pero a la hora del momento difícil no estarán, porque no podrán sostener tu proceso, no podrán amarte lo suficiente como para sacrificar cosas que a ellos les guste. ¿Me entiendes? No todos te acompañarán en tus días de oración, no todos te acompañarán en tus días de ayuno, porque aunque tú invites a alguien, te dirá, ay, tengo cosas que hacer, me invitaron al cine, voy a salir al río, tengo un cumpleaños, tengo una fiesta, me siento cansado. No todos te acompañarán. Y la causa por la cual Dios te lleva a la soledad es para que tú puedas identificar quién verdaderamente está contigo y quién no está contigo. ¿Para qué? Para que no estés atenido al hombre, sino atenido a Dios. ¿Me entiende? El problema de muchos es que se atienen a los hombres. El problema de muchos es que están centrando su atención en los hombres. Y Dios quiere llevarlos al aislamiento. Dios quiere llevarlos a la soledad para que luego les viere con quién cuentas y con quién no cuentas. Y eso te va a llevar a una madurez. No a despreciar a la gente, no a malverlos, sino te va a llevar a un crecimiento, a una madurez, a una fortaleza espiritual. ¿Me entiende? Mucha gente amará más el mundo, las diversiones, y no querrán sacrificarlo por un bien mayor. ¿Me entiende? Entonces, sé que hay mensajes que no son fáciles de hablar, pero son necesarios en nuestra vida. Porque necesitamos madurar, porque necesitamos crecer, porque necesitamos avanzar. ¿Entiende? Entonces, Pablo en el versículo 10 dice, Demas me ha desamparado, amando más el mundo. No quiso estar con Pablo en los momentos de aflicción. No quiso estar acompañándolo. Él prefirió el mundo. Y así hay gente que te va a decir, cuenta conmigo, yo te voy a apoyar, pero a la mera hora te va a dejar embarcado con el paquete, con el problema. Y no por eso tú tienes que irte abajo. No por eso tú te vas a tirar a la depresión. No, de ahí tú tienes que crecer en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Sabrás quiénes están contigo y quiénes no. Porque en el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. ¿Sí? En ese momento, Lucas ya le visitaba. Lucas estaba con él. Entonces, otros lo dejaron, pero otros sí estaban con él. Entonces, cuando atraviesas un momento difícil, cuando eres llevado a este punto de soledad, de aislamiento, sabrás verdaderamente quiénes están contigo y quiénes no están contigo. Sabrás quiénes sí y quiénes no. En esos momentos podrás identificar quiénes son leales contigo y quiénes no lo son. ¿Me entiende? Entonces, la soledad viene por una causa, nos quiere llevar a un crecimiento, una madurez. Porque ¿sabe por qué hay mucho cristiano que está detenido? Porque ha puesto su mirada en los hombres. Porque el pastor lo decepcionó, la pastora lo decepcionó, los hermanos de la iglesia lo decepcionaron. Y su mirada está centrada en la gente que les rodea. ¿Me entiende?
Pero una persona madura pasa por encima de eso. ¿Usted sabía cuánta gente hay allá afuera bajo esa excusa que no crece porque la gente de la iglesia le abandonó? La gente de la iglesia le dijo que le iba a ayudar, los hermanos que se supone que iban a estar con ellos estaban. ¿Sabe cuánta gente tiene esa excusa allá afuera? Muchos. Porque se acostumbraron a depender de la gente. Y nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar. Entonces, en este proceso, porque el mensaje de hoy se llama: en la soledad estarás acompañado. Te voy a llevar al punto de quién es la mejor compañía y usted ya lo sabe. Entonces, Demas se había ido amando el mundo, pero Lucas estaba con Pablo. Hay quienes van a dejarte, pero hay quienes van a permanecer. ¿Me entiende? Hay quienes se van a ir, pero hay quienes se quedarán contigo y hay quienes vendrán. Pero tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir creciendo, tú tienes que seguir madurando en el Señor. Número 3. También en la soledad se manifestará quién es una bendición en tu vida y quién no es una bendición en tu vida. Escuche, en la soledad se manifestará quién es una bendición en tu vida y quién no es una bendición. Así como en la soledad se te muestra quién está contigo y quién no, también en este proceso, en esto que Dios te lleva, te aísla, te empuja, te hace ir solo, es quién verdaderamente es una bendición en tu vida y quién no. Voy a cambiar de micrófono. Gloria al Señor, amén. Aleluya. Versículo 14 y 15 de 2 de Timoteo 4. ¿Ya lo tiene? Dice: Alejandro, el calderero, me ha ¿qué? Muchos males. El Señor ¿qué? Le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este hombre Alejandro, el calderero, hay quienes opinan que un tiempo fue discípulo de Pablo y luego se convirtió en un apóstata, se apartó de la fe. Otros dicen que era un fabricante de ídolos. La cuestión es que conocía a Pablo, pero en vez de ser una bendición a la vida de Pablo, era una maldición, era un estorbo. Porque dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ahora, Pablo dice: la venganza no está en mis manos, eso se lo dejo a Dios. Dice que el Señor le pague conforme a sus acciones. Entonces, cuando quedas en la soledad, sabrás verdaderamente quién es una bendición en tu vida y quién es un obstáculo para tu crecimiento. ¿Me entiende? Y quizá muchas veces nos cuesta aceptar que hay quienes te hacen más mal que bien. A veces nos cuesta aceptar que hay personas que nos hacen más mal que bien. Pero hay quienes están siendo un obstáculo para tu crecimiento. Y podría hablar de esto de muchas maneras. Dios te quiere llevar a depender solo de Él. ¿Me entiendes? Dios te quiere llevar a esa madurez, a ese crecimiento. Y muchas veces para salir adelante tendrás que aceptar que hay quienes no deberían formar parte de tu proceso porque no lo entienden y porque pueden servir como un obstáculo para tu crecimiento. Hay personas que no entenderán tu proceso.
que van a criticarte, que con sus palabras te van a tratar de estorbar. Gente que no comprende por qué estás en ese proceso. Gente que solo habla por hablar sin saber por qué estás ahí. Amén. Estamos hablando de crecer, de avanzar. Hay personas que se convierten en un obstáculo y si tú quieres avanzar, tendrás que dejar de ponerles atención. Tendrás que cerrar tus oídos para crecer, para avanzar. No amargarte la vida, ponerlo todo en las manos de Dios. ¿Me entiende? Porque se trata de crecer, porque el punto es, hay una razón, hay una causa. Dios nos quiere santificar, Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere llevar a la madurez, al crecimiento. La Escritura dice, Pablo dice, vosotros pudiendo ser ya maestros, no lo son. Y aquí hay mucha gente que Dios le ha llamado para hacer cosas extraordinarias, pero están detenidos, están como estancados y Dios los quiere sacar de ahí. Dios los quiere llevar a ese propósito por el cual Él los llamó. ¿Me entiende? Hay gente que Dios llamó con un propósito glorioso, pero mientras siga poniendo su mirada en cualquier otra cosa que no sea Cristo, se estará hundiendo. Pedro, mientras mantuvo su mirada en Cristo, cuando salió de la barca, Pedro no se hundió. Pero cuando empezó a ver los vientos, cuando empezó a ver las olas, cuando perdió de vista a Cristo Jesús, es cuando Pedro empezó a hundirse. Mientras mantengas tu mirada en Cristo, tú vas a caminar firme. Pero cuando desvíes tu mirada de Cristo, cuando pongas tu mirada en la gente, cuando pongas tu mirada en los defectos de las personas, cuando tú centres tu atención en eso, tú vas a empezar a hundirte. ¿Me entiende? Cuando pierdas de vista a Cristo, empezarás a hundirte. Tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. Él es el blanco perfecto. Él es el hombre perfecto. ¿Sí? Por eso nuestra mirada debe estar solo en Cristo. Nada más. Para crecer, para avanzar. La gente te puede fallar. El pastor, la pastora te pueden fallar, pueden no estar contigo en un momento difícil. Y si tú centras tu atención en los defectos de ellos, tú vas a hundirte. ¿Me entiendes? Pero si tú centras tu atención en Cristo Jesús, tú vas a seguir avanzando. ¿Sí? Mucha gente se estancó, mucha gente volvió atrás por poner su mirada en los hombres. Y los hombres tienden a fallar. En algún momento. Y cuando eso sucede, si uno no tiene puesta su mirada en Jesús, eso nos lleva a hundirnos. Eso nos lleva a estancarnos. ¿Sí? Eso nos lleva a vivir detenidos. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros está en un proceso de madurez y de crecimiento. Amén. Entonces, en la soledad, hay una razón, no nos gustaría estar solos, pero si Dios quiere llevarte a crecer, te va a llevar a la soledad, te va a aislar para crecer. ¿Me entiendes? O sea, te va, a propósito, Dios te va a llevar a esa soledad. No para que estés llorando ahí desconsolado, culpando a medio mundo, no, sino para aprender a confiar y a depender solamente de Él. De Él y de nadie más que Él. ¿Me entiende?
Número 4. En la soledad aprenderás a tener un corazón sano. ¿Aprenderemos qué? A tener un corazón sano. Lea conmigo el versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Aleluya. En mi primera defensa, ¿qué dice Pablo? Ninguno estuvo a mí. Cuando dice ninguno, era ninguno. Cuando él se presentó por primera vez, él tuvo que estar solo. Lo dejó Tito, lo dejó Timoteo, lo dejó Lucas. Lo dejaron la gente que estaba cerca de él. Dijo, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. ¿Y qué dice Pablo? No les sea tomado en cuenta. En otras palabras, Pablo dijo, aunque no estuvieran conmigo, yo los sigo amando. Porque la soledad te va a llevar a tener un corazón sano. Amar a las personas, te apoyen o no te apoyen, estén contigo o no estén contigo. Tu amor no será un amor fingido, será un amor real, un amor sincero. ¿Me entiende? Cuando te das cuenta quiénes están contigo, quiénes no están contigo, quiénes son una bendición, quiénes no, ahí tu corazón también está siendo procesado para tener un corazón sano, un corazón que no esté reprochando, un corazón que no esté recriminando, un corazón que deja todo en las manos de Dios, un corazón sano. Dice, no le sea tomado en cuenta. Y el Señor nos dice que nuestro amor sea sin fingimiento. ¿Qué es el fingimiento? Aparentar. Dice, vuestro amor sea sin fingimiento. Y es que ahí en la soledad, cuando te das cuenta quién es y quién no es, ahí tu corazón está siendo procesado. Ahí tu corazón tiene que sanar. ¿Me entiende? Pablo dijo, no le sea tomado en cuenta. Es increíble la expresión del apóstol Pablo al decirle a muchos que decían amarlo, estar con él y lo habían desamparado. Al igual que nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní fue dejado solo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Cristo fue al Getsemaní? Lo dejaron, se durmieron. Su círculo más cercano se durmió también. ¿Me entiende? En la soledad tendrás que aprender a perdonar de quienes esperabas que estuvieran contigo y no fue así. Escucha, en la soledad tendrás que aprender a perdonar de quienes esperabas que estuvieran contigo y no estuvieron. Tendrás que aprender a perdonarlos, pero un perdón honesto, sincero, real, verdadero. ¿Me entiende? El perdón es parte de la madurez. El perdón es parte de porque perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Ahí tendrás que aprender a perdonar quienes no estuvieron contigo por mil y una razón, justificables o no. Tú tendrás que aprender a perdonarlos y tendrás que aprender a amarlos. ¿Sí? Porque Dios te está llevando a una madurez, a un crecimiento.
Muchas veces lo que hacemos es recriminarle a la gente que no ha estado con nosotros. Mucha gente ha quedado ahí en esa condición. Los hijos, papá, mamá, ¿por qué tú no estuviste conmigo? O los padres, o los hermanos, la familia, ¿verdad? ¿Y dónde está mi familia? ¿Por qué cuando hago fiestas sí vienen todos, hasta los que ni son mi familia vienen? Pero cuando estoy aquí nadie viene, nadie me fue a visitar cuando estuve internado en el seguro, nadie me llamó cuando supo, nadie, ¿por qué? Y si te quedas con eso, tu corazón se va a amargar. Y el único que va a salir perdiendo eres tú. Se puede llenar ese corazón de amargura, de resentimiento, de enojo, de rabia. Y el único que va a salir perdiendo es uno. ¿Me entiende? Si Dios te hizo pasar un proceso solo, entenderás que no estuviste solo y tienes que centrar tu mirada en Dios. Si alguien no estuvo contigo y esperabas que estuviera ahí, perdónalo, suéltalo. Deja que tu corazón se sane. Quien haya sido papá, mamá, esposo, esposa, hijo, abuelo, abuela, esa persona de quien tú verdaderamente esperabas que estuviera contigo, no estuvo. Tienes que aprender a perdonarlo. Pablo dijo, ninguno estuvo conmigo, pero no se les sea tomado en cuenta. Pablo tuvo un corazón, tuvo que ese proceso de la soledad lo llevó a crecer, lo llevó a amar con honestidad. Por eso es que Pablo recibe la inspiración y en 1 Corintios capítulo 13 Pablo habla de ese amor que no se puede comprender. Dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es sufrido, el amor es benigno, porque Pablo había experimentado ese amor en la soledad. Aprendió a amar de verdad y aprendió a perdonar de verdad. ¿Me entiende? Tenemos que perdonar de verdad. Y es que un corazón sano, un corazón libre de heridas, produce una oración productiva. Un corazón sano, un corazón libre de heridas, produce una oración productiva. Mientras el corazón tenga heridas, su oración no va a ser productiva. Se lo doy con la Biblia, Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Santiago 5, 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero ahí no habla de una sanidad física. Habla de una sanidad porque vino una ofensa, ¿me entiende? Porque en el versículo anterior, en el versículo 14, dice, ¿está alguno qué? Enfermo. Ahí habla de enfermedades físicas. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, ¿qué hará? ¿Y el Señor qué? Y si hubiera cometido pecados, pero aquí habla de una sanidad del alma. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que el corazón sea sanado. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Aquel que perdona aquellos que no estuvieron, su corazón produce una oración eficaz.
Porque no hay nada que esté estorbando su oración. Porque ha perdonado de verdad. Porque los ha soltado. Entonces dice, la oración eficaz del justo, del que hace lo que es correcto, sabe que es correcto perdonar y perdona. Entonces la oración eficaz del que hace lo correcto puede mucho. Entonces, cuando alguien en ese proceso de soledad, cuando te dieron la espalda, cuando nadie estuvo contigo, en vez de tener ese resentimiento aquí en el corazón, en vez de mantenerlo vivo ese recuerdo, en vez de estártelo recordando todos los días, perdónalos. Porque entonces cuando tú lo hayas perdonado de verdad, entonces tu oración producirá, tu corazón producirá una oración eficaz. ¿Y qué es eficaz? Funcional, eficiente. Entonces hay oraciones que no son eficientes, no son eficaces, porque los corazones aún no han sido sanados. Por eso no se produce nada en esa oración. Por esa oración está seca, está hueca, está vacía, no pasa del techo. ¿Por qué? Porque ese corazón, para que pueda producir una oración eficaz, lo primero que tiene que hacer es perdonar a todos aquellos que le dieron la espalda, perdonarlos y amarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces ese corazón sano va a producir una oración eficaz. Porque un corazón sano se enfoca en glorificar a Dios y no perderlo de vista. Hay gente que ora así, mire, sé que les causa gracia, pero hay gente que va al altar y dice, ay Señor, aquí estoy, Padre, tú ves cómo me abandonaron todos, Señor. El pastor ni viene a verme ni me llama. La pastora. Ay, Señor, ay, Padre, no saben cuánto me lastima. Y su oración se centra en lo que le están haciendo las personas. O mi marido, o mi mujer, o mi papá. Y entonces su oración no es eficaz. ¿Por qué? Porque su oración, en vez de glorificar a Dios, en vez de exaltar a Dios, solamente ese tiempo de oración se la pasa hablando de que nadie está con él, nadie está con ella. Y entonces su oración no produce nada porque lo único que hace es estar así. ¿Me entienden? Entonces hay gente que su corazón no está produciendo una oración eficaz. Porque el tiempo que ocupa para orar solamente se la pasa recordando todo lo malo que alguien le hizo, en vez de exaltar, glorificar, darle honra a Dios, buscarlo, confesar que Él es poderoso. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay personas que no están siendo eficientes en su oración. Y nosotros tenemos que ser eficientes. Por eso debemos de avanzar, debemos madurar. Debemos perdonar, debemos amar, debemos crecer. ¿Sí? Muchos que oran y dicen, ay Padre, que mi mamá me abandonó cuando yo era de niña, no me hizo mis 15 años. Y eso me tiene marcada hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Ahí está, ay, mi mamá. Y bien que tenía dinero porque hasta sacó un préstamo de compartamos de 60,000 pesos. Y mira el Señor que... Y ahí está. Y no sale de ahí. Y su oración no es productiva. Y pasan los años y todavía pregunta, ay pastor, ¿por qué será que Dios no me contesta? Porque lo único que haces es vivir en el pasado. Y por eso no avanzas, por eso no creces, por eso no maduras. Porque lo que hacemos es estar ahí. Pablo dijo, una cosa hago, suelto el pasado.
Amén. Entonces, en la soledad estarás acompañado. Y venimos al último punto para cerrar eso. Entonces, no nos gustaría estar solos, no nos gustaría pasar un momento solos, pero cuando esa soledad por Dios viene por diversas razones. Nos ayuda a identificar quiénes están con nosotros, quiénes no, quiénes son una bendición, quiénes no lo son. Nos ayuda a tener un corazón sano. Nos ayuda a tener una oración eficaz. Pero también en la soledad verás la mejor compañía para ti. ¿Me entiendes? En la soledad verás la mejor compañía para ti. ¿Puede leer conmigo el versículo 17 de 2 de Timoteo 4? ¿Alguien lo lee? Pero el Señor, ¿qué? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué? Y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca de él. Versículo anterior dice, ninguno estuvo conmigo. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. En la soledad verás que tienes la mejor compañía para tu vida. No importa si la gente te deja, tú tienes la mejor compañía. Y no lo podemos ver si mantenemos nuestra mirada en la gente. Pablo estaba firme porque él no estaba centrando su atención en las personas. Él sabía que el Señor estaba con él. Dice, pero el Señor estuvo conmigo. Cuando las personas se alejan de ti, cuando Dios te aísla, es para que veas que tienes la mejor compañía. ¿Sí? Cuando Dios te lleva, te aparta de las personas, es para que puedas ver que Él está ahí contigo. Y que a veces nosotros no hemos valorado su presencia. Y que a veces nosotros por estar viendo a la gente hemos dejado de verlo a Él. Cuando eres puesto en esa soledad, aprenderás que Él siempre ha estado a tu lado. Verás que realmente nunca has estado solo. Lo que te hacía falta es no depender de los demás, sino solo de Él. ¿Me entiendes? He escuchado miles de testimonios como Dios se ha manifestado en personas que pensaban que estaban solos o solas y Dios ahí se manifestó. ¿Sí? ¿Cuándo se manifiesta Dios? Cuando estamos en esa soledad. Ahí Dios se manifiesta. Cuando todo el mundo no te contesta el teléfono, cuando todo el mundo te deja en visto, cuando todo el mundo no te llama, cuando nadie te visita. Cuando te aísla Dios de las personas, es para que te abra los ojos espirituales y veas que la mejor compañía siempre ha estado contigo. ¿Me entiende? En la soledad nos encontramos con Dios y con un llamado. Solo en la soledad, cuando Dios te lleva a la soledad, cuando Dios te dice, nadie más te va a ayudar. Esta es tu batalla y aquí tú tienes que verme a mí. Sé que no nos gustaría, pero hay una razón, hay un crecimiento. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, dice que Moisés andaba en el monte Horeb pastoreando las ovejas de su suegro y ahí, cuando estuvo aislado, Dios se le manifestó en una zarza y Dios lo llamó. En la soledad recibirás un llamado de parte de Dios. Ahí Dios te llamará para algo. Ahí te encontrarás con el propósito de tu vida. ¿Me entiende? Recibes llamado y te encuentras con Dios.
En la soledad aprendes a ver que aunque no quieras seguir adelante, Él te tomará para cumplir su propósito en ti. Gedeón, en Jueces capítulo 6, solo doy la cita, versículo 11 al 13. Cuando Gedeón fue llamado de parte de Dios, estaba solo. Cuando Moisés fue llamado de parte de Dios, estaba solo. Cuando estás solo, Dios te llama y te comisiona con un propósito. Dios te revela por qué te ha cuidado. Dios te revela por qué te ha guardado. Dios te revela que hay un propósito para tu vida. ¿Sí? Cuando Moisés era un bebé y había peligro de muerte, ¿qué hizo la mamá de Moisés? ¿Alguien recuerda qué hizo la mamá de Moisés? Lo puso en un Moisés, dicen, así le llaman. Bueno, en un cesto, lo cubrió y lo echó ¿a dónde? Al río. Y en el río había cocodrilos, había lagartos, había de todo. Pero Moisés tenía un llamado, tenía un propósito. Y los cocodrilos no pudieron devorarlo. El río no se lo llevó más abajo porque tenía un propósito. 80 años después de eso, Moisés se encuentra en el monte Horeb con la zarza ardiente y escucha la voz de Jehová. Y le dice, te he llamado para sacar a mi pueblo de la cautividad. Y es que en la soledad también te encuentras con Dios y encuentras un llamado. Gedeón estaba solo cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? En esa soledad, cuando quitas tu atención de la gente y centras tu atención en Dios, Dios te da un llamado, Dios te da un propósito. A veces lo que hacemos nosotros es que cuando no nos vamos para estar a solas con Dios, lo que andamos haciendo es cumplir los caprichos de la gente. La gente te dice, tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer aquello. ¿Por qué no te animas a hacer esto? Y lo único que andas haciendo es cumplir lo que la gente quiere, no lo que Dios quiere. Pero cuando te metes en la soledad con Dios, ahí Dios te da un llamado. ¿Sí? En la soledad aprenderás a ver que aunque no quieras seguir adelante, Él te tomará para cumplir su propósito en ti. Primera de Reyes capítulo 19. Y vamos a ir concluyendo en esta hermosa hora del día. Capítulo 19, por favor. Gloria al Señor, amén. Ya a su nombre. Versículo 4, este es un hombre de Dios, el profeta Elías. Lea conmigo el versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino, ¿y qué hizo? Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿qué? Y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una vez más Horeb, el lugar de la revelación. Entonces, en la soledad, cuando Elías estaba solo, cuando ya no quería vivir porque dijo, basta ya, quítame la vida. En esa soledad, cuando ya tus fuerzas no pueden más, cuando ya has decidido renunciar a todo, cuando ya has decidido dejarlo todo, ahí en esa soledad el Señor te va a fortalecer. Ahí en esa soledad Él te dará las fuerzas que tú ya no tienes. A veces para que tengas fuerzas, por eso Dios te lleva a esa soledad.
Porque siempre a veces necesitas muletas. ¿Para qué sirve una muleta? Para sostenerse, para apoyarse. Cuando está uno cojito del pie. ¿Sí? Hay gente que Dios le va a quitar las muletas para que aprendan a sostenerse solo de Él. Aleluya. Sí. Hay quien Dios le va a quitar donde había puesto su confianza y que no es la confianza correcta. ¿Me entiende? Para llevarlo a depender de Dios. Y en esa soledad, cuando estás en esa soledad, cuando tu fuerza falta, es cuando Dios viene y te renueva tus fuerzas. Ahí. Hay mucha gente que no le gusta la soledad, no le gusta que Dios los lleve. Y siempre se sienten fuertes si hay gente que le esté echando porras. Pero a veces Dios te va a llevar ahí para que dependas ahí solo de Él. Elías dijo, no, ya no quiero vivir, ya quítame la vida. ¿Cuánto será que habremos dicho eso? ¿Sí? ¿Ya para qué quiero vivir? Ya, Señor, ya, mira. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, está bien, ya Elías, vas a dejar de sufrir. Ya para qué te tengo yo sufriendo. No, vente conmigo. ¿Qué hizo el Señor? Le envió un ángel. Le dio y le dijo, ¿qué ñerías son esas? ¿Cómo que ya me voy a dar por vencido? Come, que todavía hay que seguir para adelante. Pero Elías era medio Morales, mulo. Porque terminó de comer y se volvió a dormir. Ah, santo Dios. ¿Cuánta gente de esa Dios le da fuerza y son mulos o mulas que se vuelven a quedar ahí? Sonría, Cristo le ama. Y Dios por segunda vez viene con Elías y le dice, levántate, come y bebe, porque todavía hay una encomienda. Entonces dice que Elías caminó fortalecido por aquella comida. ¿Cuántos días caminó? Y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Lee el siguiente versículo, dice, y en el versículo 9, y allí se metió, ¿qué? Donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Amado hermano, amada hermana, tu lugar no es estar dentro de una cueva. Tu lugar no es estar en esa condición. Pero en esa soledad, el Dios Todopoderoso te dirá, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te llamé para estar en esta condición. Yo no te llamé para estar así. Yo te llamé para algo más. Aleluya. Tu lugar no es ahí, tu lugar no es esa cueva, tu lugar no es la tristeza, no es la depresión. Yo te agilé, pero para revelarte que yo tengo planes y propósitos para ti. ¿Me entiende? No podríamos entenderlo si Dios no nos hubiera llevado aparte. ¿Cuándo vamos a ver al Dios que sana? ¿Cuándo vamos a ver al Dios que sana? Cuando estamos enfermos. Cuando vamos a ver al Dios que provee. Cuando no hay nada. Cuando vamos a ver a El Shaddai. Cuando todo esté en nuestra contra. Y es que en la soledad verás la mejor compañía. Pablo dijo, todos me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza. Cuando tú hayas llegado a tu final dirás, todos posiblemente me dejaron, pero no me soltó aquel que me llamó, no me abandonó, no me desamparó. Hubieron días difíciles, pero Él me dio fuerza, Él me sostuvo y Él me ha hecho llegar hasta aquí. Aleluya. Y solamente cuando estamos aislados, cuando no vemos a nadie, es cuando empezaremos a verlo a Él.
¿Me entiende? Por eso es que Dios permite estas situaciones, nos aísla. ¿Sí? En la soledad de tu cuarto, la presencia del Padre estará contigo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 6? Y vamos a ir concluyendo. Mateo 6, verso 6. ¿Y tú qué? Léalo, hermana Renata. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre que está ¿qué? Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Dice, ciérrate, quédate solo, donde no hay nadie más. Y tú cuando ores, entra a tu aposento. Cierra ¿qué? Las puertas. Y tu Padre que está en lo secreto. Tendrás que aprender a depender solo de Él. Cerrar la puerta. Y en esa aparente soledad donde no hay más nadie, ahí estará la presencia de tu Padre que está en lo secreto. Y ahí en su presencia tú vas a sentir la fortaleza, el abrazo, el consuelo, el gozo, la paz. ¿Me entiendes? Ahí en esa aparente soledad, donde no hay nadie más, donde solamente está Él y tú. La soledad. En la soledad tendrás la mejor compañía. No te molestes con aquellos que no están contigo en tu proceso. Ámalos, perdónalos. Aprende a depender de Dios. Si alguien te ayuda, gloria a Dios. No le niegues el que pueda ayudarte. Pero si nadie estuviera contigo, tú sigue avanzando. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si no está el esposo, los hijos, la mujer, los padres, tus amigos, tus hermanos, tu familia. Nadie te envía un peso cuando estás enfermo. No te detengas. Porque ahí en esa soledad tú tendrás y aprenderás a ver que tienes la mejor y la más grande compañía. La única que es necesaria. Porque ¿de qué sirve estar rodeado de gente si Dios no está con nosotros? ¿De qué sirve que estés rodeado de multitudes si Dios no está contigo? En vez de preocuparnos si la gente está con nosotros, debemos preocuparnos que Dios esté con nosotros. Concluyo con esto. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno vieron al que vive. ¿Sí? Daniel en el foso de los leones vio la mano de Dios cerrar la boca de los leones. Y aunque todos te dejen, Dios está contigo. ¿Sí? Que no te inquietes si los demás están o no contigo. Preocúpate que Dios esté contigo. ¿Me entiendes? Ocúpate de buscar su presencia. Eso es lo que más debe de. Con esto termino. El día viernes compartía de los primeros 6 versículos de Éxodo capítulo 33. Y lo que más inquietó al pueblo de Dios es cuando, fíjese, les voy a adelantar tantito el mensaje, quienes no lo han, porque no lo he subido.
Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo los llevaré a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Echaré fuera a sus enemigos, al Eteo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo y a todos los feos que se encuentren, los voy a echar fuera. Y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré con ellos. Nótese, Dios le estaba diciendo, yo voy a cumplir mi pacto. Yo los voy a llevar a ese lugar. Si yo le dije que los iba a llevar ahí, yo los voy a llevar. Pero yo no voy a estar con ellos. Entonces yo decía, hay mucha gente que está viendo una promesa de Dios cumplida. Dios le dijo, haz esto, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Pero han descuidado la presencia de Dios. El hecho de que estén viendo la promesa cumplida no significa que eso garantiza la presencia de Dios continua. Porque Dios le dijo, yo te voy a dar la tierra que fluye. Tendrás un buen trabajo, tendrás un buen dinero, tú lo tendrás, pero no tendrás mi presencia. Y el pueblo, cuando escuchó esa mala noticia, dijo que se despojaron. Porque ellos sabían que estaban ahí porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero si Dios se apartaba de ellos, aunque recibieran la promesa, eso se iba a acabar. Entonces el mensaje se llama, ¿de qué sirve prosperar sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve el éxito, la fama, el aumento de sueldo, todo? Porque hay gente que ha venido y aquí le ha dicho Dios esto y Dios le ha prometido, le ha dicho, yo te preocupes, yo te voy a bendecir. Cuando recibieron eso, en vez de buscar más a Dios, se alejaron. Claro, Dios no es un Dios que cambia, Dios es Dios inmutable y le dice, yo te lo prometí, yo te lo voy a dar. Aunque no me estés buscando, yo prometí que te iba a ir bien y lo cumplo. Pero eso, a que te garantice que mi presencia está contigo, es muy diferente. Cuando alguien sabe que aunque le esté yendo bien, no ha cuidado la presencia de Dios, en vez de que sea motivo de alegría, debe ser motivo de dolor. Porque todo lo que tienes y todo lo que se te ha dado es por su presencia. Y hay gente que ha elegido más las bendiciones que al que bendice. Pero eso lo va usted a escuchar en el mensaje del viernes. Amén. Así que yo le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, que crezcamos, que perdone a quien tenga que perdonar, que entienda que si estos momentos, esos procesos, estas dificultades, donde usted ha visto que la gente se ha aislado, aún sus pastores se han aislado de ustedes. Entienda que hay un propósito. El propósito es que aprenda a depender de Dios. Aprenda a ver a Dios. Para que su fe no esté puesta en los hombres, sino en Dios. ¿Me entiende? Así que yo quiero invitarle esta hora del día. ¿Qué les parece si oramos?